Hay investigaciones que no buscan a un culpable, sino que intentan capturar lo imposible. Hoy nos vamos a meter de lleno en los archivos de una de esas investigaciones, una auténtica operación de inteligencia, con todo el rigor científico que se puede imaginar, diseñada no para atrapar a un espía, sino a un fantasma. A ver, ¿cómo se le tiende una trampa a un fantasma? Parece una pregunta sacada de una novela, ¿no? Pues es la pregunta que obsesionó a algunas de las mentes más brillantes del siglo XIX. Pensemos un momento. Estamos en plena era del progreso, de la razón, y la cuestión era cómo aplicar el método científico a algo que, por su propia naturaleza, parecía desafiar absolutamente todas sus leyes. Para entender bien todo esto, tenemos que viajar a una época de contradicciones muy profundas. Un tiempo en el que la lógica de la máquina de vapor, de lo tangible, chocaba de frente con una fascinación cultural enorme por lo sobrenatural. El siglo XIX fue en el fondo una auténtica batalla de ideas. Por un lado teníamos el triunfo del racionalismo científico, esa promesa de que todo, absolutamente todo, podía ser medido, pesado y explicado. Y por el otro, el movimiento espiritista, que llenaba los salones de Europa y América con supuestos mensajes de los difuntos, ofreciendo consuelo en un mundo que cambiaba a una velocidad de vértigo. Vale, vamos a meternos de lleno en el problema. Investigar estos fenómenos era una auténtica pesadilla. Las condiciones estaban diseñadas, a propósito, para ser incontrolables. Habitaciones a oscuras, estados de trance, una presión psicológica brutal sobre los asistentes. El fraude, claro, estaba por todas partes. Intentar separar un posible fenómeno real del truco de un ilusionista era, pues, casi imposible. Pero en medio de todo este caos de creyentes y de escépticos, apareció una figura única. Un hombre que no se acercó al problema con fe, sino con las herramientas de un maestro de espías. Y ojo, que no hablamos de un aficionado cualquiera. Alexander Aksakov era consejero imperial del mismísimo zar, un miembro de la élite rusa con una reputación intelectual enorme que se jugaba con todo esto. Pero él no buscaba creer, él buscaba saber, y para eso estaba dispuesto a aplicar un rigor científico que nadie había visto antes. La estrategia de Aksakov no era simplemente observar, no, era acorralar. Su objetivo era construir una especie de caja metodológica tan hermética, tan a prueba de fraudes, que si algo extraordinario ocurriera dentro, la única explicación posible, por increíble que pareciera, tendría que ser la verdad. Y su arsenal de control era sencillamente brillante, casi paranoico. Primero, la contención física. 2 pizarras unidas con tornillos de patente, de esos que es imposible abrir sin dejar rastro. Segundo, la verificación. Dentro colocaba tarjetas marcadas que solo él podía identificar. Y ahora viene el golpe de genio, la firma química. Una fórmula secreta en las tarjetas, una marca personal que ningún ilusionista podría replicar. Cada detalle estaba pensado para eliminar el factor humano. Era, en teoría, la trampa perfecta. Vayamos ahora a la prueba de fuego de su método. Un experimento clave que tuvo lugar en San Petersburgo, donde todas estas medidas de seguridad se iban a poner a prueba en una única y muy tensa sesión. Y aquí hay un detalle que es fundamental, la luz. A diferencia de las típicas sesiones espiritistas a oscuras, este experimento se llevó a cabo en la residencia de un profesor, el profesor Bauterov, bajo la intensa luz de una lámpara de gas. El objetivo era la observación científica, nada de atmósfera teatral. El protocolo era súper estricto. Los académicos, hombres de ciencia, marcan las tarjetas. El medium está vigilado constantemente, las luces encendidas. Y entonces, silencio. Solo la espera. Hay que imaginarse la tensión en esa habitación mientras los minutos van pasando. Y de repente, un sonido rompe el silencio. El rasgueo inconfundible de un lápiz sobre el papel. Pero nadie se está moviendo. El sonido para. El experimento ha terminado y llega el momento de la verdad, abrir la trampa y ver si algo, lo que sea, ha quedado atrapado dentro. Aquí es donde la historia pasa del suspense de la caza al asombro del descubrimiento. Porque lo que encontraron dentro de esas pizarras selladas iba a desafiar a todos los que estaban allí. Al desatornillar las pizarras, ahí estaba. Sobre una de las tarjetas, marcada con esa fórmula química secreta, había un mensaje. Y no solo eso, estaba escrito con los lápices de colores que habían pedido, una prueba aparentemente irrefutable de que la acción había ocurrido dentro de ese sello hermético. Y el mensaje en sí era extraordinario. No era una comunicación simple, era toda una declaración, casi un manifiesto. Una respuesta poética y desafiante, dirigida directamente a sus captores científicos, como si una inteligencia se estuviera burlando de sus métodos y a la vez se sometiera a ellos. Y aquí viene lo más importante. La conclusión no fue solo de Aksakov. Sus colegas, profesores universitarios de renombre, firmaron un informe conjunto. No dijeron que fueran espíritus, ojo.
pero sí declararon formalmente que habían presenciado un fenómeno que violaba las leyes conocidas de la física y que exigía una investigación seria. La trampa, de alguna manera, había funcionado. La evidencia de Aksakov sigue siendo, a día de hoy, uno de los casos mejor documentados y más desconcertantes en la historia de la investigación psíquica. Y nos deja con una pregunta que sigue resonando. ¿Consiguió acorralar a un fantasma con la ciencia o simplemente se topó con los límites de lo que la propia ciencia era capaz de explicar? La respuesta, quizá, sigue esperando en esa habitación sellada.